Así que los bendecimos a todos y le damos gracias por poder conectarse y por seguir con nosotros, Sí. ayudándonos y estando conectados y presentes, que es lo más importante, porque sabemos que cuando dos o más están reunidos en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Amén. 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 Bueno, Vamos a empezar con la vamos a palabra. empezar, sí, vamos a empezar con esta palabra. Sí. Una palabra que el Señor nos dio más o menos en la mitad de semana. Como muchos saben, nosotros estamos pintando o queriendo terminar de pintar nuestra casa. Así que justo en ese momento el Señor nos estaba hablando. Y yo no sé cuántos de ustedes saben pintar una pared o una casa. No sé cuántos de ustedes lo han hecho. Quizá Yo como no sabía. nosotros es la primera vez que lo hacen y bueno, tienen que saber que si lo hicieron y tienen experiencia, saben que hay que seguir una serie de pasos. Y si no lo hicieron y lo están por hacer, sepan que hay que seguir una serie de pasos para Quédense. poder pintar. Quédense porque le vamos a dar a unos tips enseñar. tremendos. Y quédate tranquilo si está del otro lado. Esto no es un video de YouTube donde te vamos a decir tipo hágalo usted mismo, donde te vamos a enseñar cómo se... No, no, quédate tranquilo que no nos interesa que sepas pintar una pared. A nosotros nos interesa que vos sepas cómo el Señor pinta nuestra vida, dándole color y perfección a nuestra vida, ¿sí? Amén. Eso es lo más importante. Bueno, antes de pintar, yo creo que eso es algo lógico y obvio. Todos saben que hay que correr los muebles, sacar los muebles de las paredes, Sí. sacar las estanterías, sacar los cuadros, los clavitos, los tornillos, todas las cositas Todo que lo vamos que hicimos colgando. nosotros esta semana. Exactamente. Hay que sacar todo. ¿Por qué? Porque si no, te tropezás con lo que tenés. Si tenés un mueble de la tele y querés pintar, o terminás pintando el mueble, o te terminás cayendo, o te termina quedando mal la pared. ¿Sí? Entonces es muy importante poder correr primero todos los muebles. Así es. Y vamos a ver en Hebreos 12:1. ¿Qué dice? Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Amén. Y bueno, esto es muy importante, ¿no? Y vamos a llevarlo un poquito a esta metáfora de pintar. Nosotros tenemos que correr esos muebles, que sería lo que nos impide correr, el peso que nos impide correr, el peso que nos impide trabajar y el peso que nos impide llegar a la meta, que es Jesús, ¿sí? Si nosotros no corremos los muebles, como decía, nos podemos tropezar, podemos pintar el mueble y terminamos haciendo las cosas mal. Entonces, el quitar los muebles, vamos a metaforizarlo en quitar el peso de nuestra vida y empezar a correr más ligero, como habíamos hablado hace un tiempo, ¿sí? Sí. Y correr la carrera que Dios ha puesto en nuestras vidas. Eso sí, esta carrera la vamos a correr con Dios y Dios va a empezar a pintar nuestros corazones. Y cuando corremos las cosas, ¿sí? El pecado que está en la pared de nuestro corazón, el Señor también hay cosas de valor que las cubre. Por ejemplo, si vos tenés un televisor y no lo querés pintar, le vas a poner una frazadita, una sabanita, un mantel para que no se pinte. Y lo mismo hace el Señor con nuestras virtudes, con las cosas valiosas, con las cosas que Dios sabe que va a poder utilizar más adelante cuando la obra esté perfecta, ¿sí? Tu esencia es lo que Dios va a cuidar y el resto lo va a ir pintando para ir hermoseándolo. Sí, lo que Dios ha puesto en nosotros, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios nos puso algo especial en nosotros y eso no lo va a querer quitar, al contrario, lo va a querer usar. Por eso lo va a resguardar de todo, para que Amén. te pueda usar con ese don, ese talento, esas cosas que acaba de nombrar Tito. Después, todo buen pintor sabe, no me estoy haciendo el buen pintor, pero sabe que tiene que ir tapando con masilla los agujeritos que van dejando los clavos, los tornillos, y que después de cuando la masilla se seca, ir lijando, ¿sí? Con una lija, todas las imperfecciones para que quede la pared lo más perfecta posible. Ahora que pintó, se hace el Ahora que pintor. pinté me hago el pintor. Pero bueno, el Señor hace lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos pequeñas lastimaduras en nuestro corazón que es necesario que para que la obra esté terminada, el Señor pueda masillarla y pueda lijarla. Amén. Ahora, ¿vos qué pensás? Y ustedes que están del otro lado, ¿qué piensan? Si la pared tuviese sentimientos y uno la está lijando, ¿ustedes piensan que le va a doler? ¿Vos qué decís? Nah, ¿No? ¿No le va a doler? más Sí, vale. obvio que les va a doler. Ustedes imagínense que tienen una lastimadura en la espalda.
¿sí? Que se está haciendo una cascarita. Y viene alguien y con una lijita le empieza a pasar así por la espalda y le saca esa cascarita. ¿A ustedes les va a doler? Calculo que sí. Lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? En nuestra vida, en nuestro corazón. Obviamente que este proceso de lijar y perfeccionar nuestro corazón duele. Pero este dolor, ¿sí? A veces duele mucho, a veces duele menos, pero este dolor vale la pena, ¿sí? Muchas veces en este proceso es donde desistimos, donde bajamos los brazos. Pero la palabra de Dios nos dice algo al respecto, ¿sí? Vayamos a la Biblia, a Filipenses 3, del versículo 13 al 14, a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, dice Pablo, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Exactamente, acá vemos que el apóstol Pablo nos dice que él no ha terminado de perfeccionar, o sea, que no se ha terminado de perfeccionar y no se asemejó a Cristo todavía. Pero ¿qué es lo importante? Que él sigue corriendo, él deja de mirar el pasado. Entonces, acá la palabra de Dios te está invitando a que si pasaste por un proceso de perfeccionamiento de tu corazón y que te lijaron un poco, puedas, ahí están poniendo un tutorial. Me encanta. Bueno, para que vos dejes que Dios pueda hacer esto, si la obra en tu vida, tenés que dejar que Dios lije tu corazón. Sí, y quizá tu pared está un poco agujereada o está muy agujereada o muy despareja y la lija va a tener que ser más gruesa. Pero quédate tranquilo, no bajes los brazos. El apóstol Pablo pasó por lo mismo y te dice que él prosigue la carrera, él no mira el pasado, él no mira las heridas que tiene su pared, su corazón, sino que mira hacia adelante, mira la cruz. ¿Sí? Ustedes hagan lo mismo, quizá bajaste los brazos porque este proceso de lija te desgasta, te duele. Así es. Pero yo te puedo asegurar que si vos vieses por un instante la obra cumplida en tu vida, ¿sí? La obra que Dios tiene en la vida de ellos y en la nuestra también, obviamente, si nosotros pudiésemos ver la obra perfecta, seguiríamos, por más dolor que sientas, seguirías porque vas a ver la obra completa. Entonces yo te animo a que si vos bajaste los brazos y quizá no pudiste terminar de cerrar esas heridas en tu corazón y no pudiste terminar de acomodarlos o permitirle a Dios que lo pueda hacer, te invito a que lo hagas una vez más, a que vuelvas a tomar esa lija y a que vuelvas a tomar voluntad y fuerza para poder dejar que Dios lije tu corazón y que lo haga perfecto, porque la obra ya está casi concluida, Dios ya la vio concluida, ¿sí? Amén, sí. Y te puedo asegurar que si vos haces esto, dentro de un tiempo este dolor va a ser solo un mal recuerdo, y también te puedo asegurar que Dios lo va a usar y va a usar tu vida como testimonio para otras personas, porque nos ha pasado, ¿o no? Sí, tal cual. Somos testimonio vivo. Amén. Bueno, ahora ya pasamos por el proceso de lijar, ya está. ¿Y ahora qué hay que hacer con la pared? Ustedes seguramente saben, hay algún pintor por ahí dando vueltas, pero seguro que van a saber que después de la lijada hay que pintar. Hay que pasar el fijador. Porque si pintás, chao. Che, amor, pero estuvimos pintando y te pasaste. Soy pintor hace una semana, no puedo. Te pasaste un paso. Bueno, hay que fijar la pared, ¿sí? Hay que pasarle un fijador. Este fijador lo que hace es que la pintura sea bien absorbida por la pared. Si nunca vieron un fijador, como me pasó a mí, es como una plasticola así media líquida. ¿Y qué pasa? Para que Dios pueda seguir trabajando en nuestras vidas y pueda pintar nuestro corazón, necesitamos este fijador espiritual. Y este fijador está en la palabra de Dios. No está como fijador, pero ya van a ver. Vamos a leer Mateo 13, del 4 al 8, en la Nueva Traducción Viviente. Sí, acá Jesús les enseñaba a sus discípulos mediante parábolas, ¿sí? Entonces es una de esas, esta. Y dice: a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil
y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. En conclusión, un montón. Amén. Bueno, esto está en la palabra de Dios. Y el fijador espiritual que yo les hablaba y los trataba de metaforizar con el tema de la pared, del fijador de pared, es esta tierra fértil. ¿Qué significa? Que nuestro corazón tiene que ser una tierra fértil, una tierra que esté dispuesta a escuchar la palabra de Dios, que el corazón esté dispuesto a recibir palabra de Dios y que nuestros oídos estén atentos para escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Este fijador entonces simula esta tierra fértil. Si vos tenés fijador, tu pintura va a ser bien, se va a adherir bien a la pared, y si tenés tierra fértil, también tu semilla va a crecer, la semilla de Dios va a crecer en tu vida. Amén. Este es un proceso muy importante. Diría que todos los procesos son importantes, pero este también es muy importante. ¿Por qué? Porque si vos no tenés un fijador espiritual, la pintura que Dios ponga en tu vida se va a empezar a resquebrajar, ¿sí? ¿Y qué te va a pasar? Que vas a vivir una temporada quizás de unos meses de una presencia de Dios tremenda y donde Dios te va a tocar y donde quizá vas a hablar en lengua, vas a tener visiones y todo, pero si vos no tenés este fijador espiritual, poco a poco la pintura se va a empezar a resquebrajar. ¿Y qué va a pasar? Las heridas del pasado van a volver a resurgir y van a aparecer heridas nuevas, ¿sí? Y ahí es cuando te vas a ir alejando y te vas a ir enfriando otra vez. Claro, por eso tan importante la persistencia, seguir en el mismo lugar, ¿sí? No detenerse. Porque como dice Tito, ¿de qué sirve tener ese fijador por un tiempo y después no tenerlo y dejar que todo lo de Dios se vaya enfriando? Y no, que no queremos eso, y Dios menos. Entonces por eso, pongámonos ese fijador espiritual, Amén. ¿sí? Acordate de eso, para que lo de Dios permanezca y aún en este tiempo difícil de cuarentena, que pueda permanecer. Amén. Y si estás entendiendo la palabra, ¿sí? esta metáfora con la pintura, te voy a invitar a que también en los emojis puedas ir poniendo un pincel, una latita de pintura, sí, me encanta. como para ver que nos están escuchando y que no lo pusieron por poner nada más Claro, el canal no. y listo. Y ¿sí? que entienden la analogía. La palabra que es lo más importante. Por fin, a medida que ustedes vayan escribiendo, vamos a ir llegando a la mitad del proceso. Y ahora es cuando tenemos que pintar, ¿sí? Y hermosear nuestra pared. Llegó el momento de permitirle a Dios que hermosee nuestro corazón y nuestra vida con sus palabras. Tenemos que dejar que Dios, como el mejor pintor que es, nos pueda acariciar el corazón con esta pintura, ¿sí? Que pueda acariciarnos el corazón, que pueda mimarnos, que pueda, donde había una lastimadura, que Él pueda acariciarnos para poder sentir ese amor verdadero. ¿Sí? Las manos que necesite. Todo buen pintor sabe qué cantidad de manos hay que darle a esa pared, y Dios, como nuestro papá y creador, sabe cuántas manos de pintura necesita nuestro corazón. Sí. Así que dejen que les dé la cantidad de manos que Dios quiera. ¿Por qué? Porque cuanto más manos tenemos, más mimos de Dios y más amor de Dios. Así es. Quizá lo suena como muy chiquilín, mimos, mimar, pero es así, el Señor quiere mimarte porque el Señor te ama, el Señor es tu papá. Eso es lo que hace justamente un papá, mima. Exactamente. Da amor. Yo soy papá y no hay nada más lindo que mimar a mi hija. Me imagino cuánto más Dios nos quiere mimar a nosotros. Así que déjense mimar por Dios. Dejen que Él los pueda bañar de amor y los pueda bañar de mimos. De esa pintura de amor. Exactamente. Y después de esto viene otra parte que también es muy importante. Ya terminaste de pintar, se secó todo, se secó la pintura y ahora hay que volver a ordenar, ¿sí? Quizá es el proceso que a algunos más le aburre, como en mi caso, Sí, pero obviamente. bueno, es el proceso más importante. ¿Por qué? Porque vos tenés que volver a poner las cosas en su lugar. Y quizá algunas cosas no te gusten como quedan en ese lugar ahora que está pintado. Entonces las tengas que sacar. Y quizá también, no sé, tengas una estantería o un cuadro de un color y como pintaste de un color que no combina, que no encaja, tengas que guardarlo. Pero yo, en vez de guardar eso que no encaja con el color que Dios puso en tu vida, te voy a invitar a que lo deseches, para que no vuelva a aparecer, para que no te tientes a pegarlo de vuelta en la pared. Claro. ¿Sí? Si no entendiste esta metáfora, es simplemente que Dios ordena tu vida después de limpiarla y hermosearla. Dios ordena tu corazón y tenés que volver a poner las cosas donde estaban.
Y las cosas que no encajan con lo de Dios se tienen que ir, las tenés que desechar. Y es un proceso que lo tenés que hacer vos. Dios no lo va a hacer por vos. Dios ya hermoseó tu corazón y lo pintó. Ahora tenés que desechar lo que no sirve. Así ¿Sí? es, así es. Y no, Lleva. sí, No, lleva tiempo, digo, Lleva tiempo. como todo. tiempo y esfuerzo Sí. y paciencia y persistencia ante Sí, todo. sí. Y no importa qué tan mal esté tu vida. No importa si tu pared tiene manchas como esas de aceite o manchas negras que pensás que no se pueden quitar. Quizá intentaste un montón de cosas y ninguna te salió. O tal vez estés cansado de masillar y lijar tu vida. Pero déjame decirte que si dejas todo en manos de papá, o sea, en manos de Dios, en manos de tu papá, y dejas que Él pueda lijarte y que Él pueda pintarte, te vas a sentir pleno. Y las manchas van a quedar pintadas con la sangre de Jesús. Así es. ¿Sí? Y tenés el mejor pintor adentro tuyo, y es el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo pueda trabajar en tu vida. Y como te decía hace un ratito, en menos de lo que vos lo estás esperando, el Espíritu Santo va a hacer una obra en tu vida y todo este dolor del pasado va a quedar a un lado. Así es. Yo sé que hay personas nuevas del otro lado o personas que quizá se han alejado de Dios o se han enfriado y han empezado a consumir nuevamente las cosas del mundo. Y quizá te volvieron a marcar el corazón. Ujú. Pero Dios vuelve a hacer la obra en tu vida. Dios vuelve a trabajar en tu vida. ¿Sí? Sí. Y permitite ser trabajado por Dios y por su Espíritu Santo. Sí, algo que admiro de Dios es que no se cansa. Él no se cansa de buscarnos y de trabajar en nosotros. ¿Sí? Somos nosotros que nos cansamos, que desistimos, que no queremos seguir luchando, pero Dios no se cansa. Amén. Y para ir terminando, yo no sé si has podido entender esta palabra de Dios, espero que sí, si no volverla a escuchar porque va a estar grabada en el Facebook. Pero esta palabra a nosotros nos ministró nuestras vidas. Y te aclaro que después de terminar de ver este video, nosotros no te vamos a dar un certificado que te recibiste de oficial albanil. Pero el Señor me daba una frase que yo la escribí en la compu y te la quiero compartir, ¿sí? Que quizá no te demos un certificado, como te decía, de oficial pintor. Pero si pones en práctica estas cosas, quizá te vuelvas un siervo pintado con la mejor pintura. Quizá empieces a resplandecer y comiences a llamar la atención de las personas que te rodean. Quizá no sepas pintar una pared, pero vas a dejar que el pintor de pintores cree una obra de arte en tu vida. Así es. Amén. Amén, así es. Toma esa palabra porque Dios es el pintor de pintores Así y con es. vos quiere hacer una obra de arte, una obra preciosa. Así es, justo lo que iba a decir, que nosotros somos una obra maestra de parte de Dios, de parte del mejor artista, ¿sí? Entonces, ¿qué quería decirte? Que Van Gogh, ¿quién te conoce a vos? ¿Quién lo conoce? No existís, Van En Gogh. comparación con Dios no es nada. Subsolar, no sé, tantos pintores. Dios nos creó a imagen y semejanza. Dios es el pintor de pintores y nos hace especiales. Se toma el tiempo, así como un pintor se toma el tiempo de hacer una obra con detalles. Así es Dios con nosotros. Así es cuando nos creó y así lo sigue haciendo. Nos Amén. sigue detallando cosas, ¿sí? Sigue poniéndole acá un poco de pintura a tu vida, ¿sí? Un poco de color. Pero Él sigue haciendo su obra en nosotros. Sí, ¿sí? Nosotros nos tenemos que dejar pintar por nuestro gran artista que es Dios, el que creó todo. ¿sí? Amén. Y quizá también el Señor, vos estás viendo que estamos dando una palabra sobre cómo pintar una pared y lo estamos llevando a cómo Dios pinta nuestra vida y nuestro corazón. Pero el Señor también me decía una cosa, y también me la decía a través de Ade, que es que Él se manifiesta en las pequeñas cosas. Quizá no necesites ver cosas tan grandes para ver cómo se mueve Dios. Quizá Dios en lo poco o en lo que estás haciendo día a día, Él te está hablando. Si vos te pones a pensar un instante lo que estás haciendo, quizá el Espíritu Santo te traiga una revelación de lo que Dios
hace en tu vida a través de un trabajo que hagas. Sí, tal ¿Sí? cual, Él está en los detalles, Él te enseña esta palabra, la puso en nuestros corazones, principalmente en el corazón de Tito, porque Dios está en cada una de las cosas, nada es por casualidad. Amén. Y si nos dio esta palabra para ustedes, es porque realmente vemos a Dios en todas las cosas y nos invitamos a que ustedes puedan verlos en todos lados a Dios. Amén. Recuerden que Dios es un Dios que está en los detalles y está en las pequeñas cosas, como decía Ade. No se olviden de esto. Tienen un papá que es un genio, ¿sí? Tiene un papá genial, posta, como la película, había una película, ¿no? Que se llamaba Un papá genial. Creo que Sí. Tienen un papá genial, ¿sí? Véanlo, sepan lo que es ese papá genial. Ese papá es el mejor de todos, ¿sí? Es el mejor en todo también. Así que yo los invito a que puedan disfrutar de ese papá genial, que puedan disfrutar de estar en la presencia de Dios, ¿sí? Y tampoco les estamos diciendo que estar en la presencia de Dios implica arrodillarse y levantar las manos. Eso es necesario, no se malinterprete lo que quiero decir, pero es importante que tengan una intimidad real con Dios todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ese es el chiste de esto. Es una frase que estoy diciendo mucho, pero ese es el chiste de esto, que puedan tener una real intimidad con Dios. Amén. ¿Sí? Así que vamos a estar orando. Sí, vamos a... Perdonen, pero tenemos una hija que está un poquito inquieta hoy. Muchos la conocerán. Pero vamos a estar orando por todas las personas que están del otro lado. Por vos que estás del otro lado, quizá tenés un pedido de oración. Te pido que lo estés mandando, ¿sí? En los comentarios, que después nos puedas estar mandando algún mensaje para poder orar por esa necesidad que vos tenés. Y también vamos a estar orando por la gente nueva que nos escucha por primera vez. Sí, así es. Así que si sos nuevo y justo agarraste el celu y te encontraste con este mensaje y querés que realmente Jesús entre a tu corazón, te invito a que hagas esta oración conmigo, ¿sí? Y repitas conmigo. Señor, te doy gracias por este día. Señor, te pido que entres a mi corazón, Señor, y que me perdones, Señor, todos los pecados que estuve haciendo, Dios mío. Que me perdones ahora y porque yo te acepto en mi corazón, Señor, y te abro las puertas, Señor, de mi vida para que vengas a reinar. Señor, anotá mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, ahora soy tu hija, tu hijo, y lo viejo queda atrás. En el nombre de Jesús, amén. 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 Si hiciste esta oración, ahora pasaste de ser a ser un hijo, una hija de Dios, ¿sí? Y ya no le servís a la vieja vida. Dios te trae una vida nueva para que la puedas disfrutar plenamente, feliz, contento, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que puede llegar a ser la vida, ¿no? Muchos problemas, muchos conflictos, pero cuando tenemos a Dios y sabemos quiénes somos y que creemos en un Dios grande, todo lo podemos ver de otra manera, ¿sí? Como un gran artista que ve cosas grandes en su mente y después las representa en pintura, ¿sí? Así tenemos que ser nosotros como es nuestro Dios, ¿sí? Así